Bienvenidos, una nueva entrega, Conversando con la Historia. Mi nombre es Alejandro Paselli, el profesor don Federico Basalo, que vamos a agradecer los comentarios. Hemos recibido comentarios, ahora un poco más públicos, tenemos que tomar según los comentarios que nos han dicho. Hablamos mucho entre nosotros y hablamos poco con el que nos mira. El tema es que la propuesta era esa misma, ¿no? Integrar un poco al que nos mira. Sí. Buscar la integración. Buscar la integración, buscar el contacto, pero en realidad nuestra idea pasaba más por una conversación privada que nosotros hacemos pública que dar clase o que dar datos que ya son conocidos, ¿no? Sí, para invitar a que nos comenten algo. Porque en realidad nosotros deberíamos reconocer que trabajamos sobre temas que deberían ser conocidos por todos y que tal vez nuestra falta de memoria hace que nos olvidemos de ciertos detalles. La falta de lectura cotidiana que tiene la sociedad contemporánea. No, pero no sea así, profesor. La gente lee mucho más. Hoy está comprobado que la gente lee mucho más que antes. El problema es de lo que lee. Bueno, el problema es lo que se lee. El problema yo creo que pasa más por el contenido que por una cuestión y además una cuestión de tiempo también, de ocuparse de ciertas cosas, ¿no? Sí, pero bueno. Pero vamos a hablar del pasado. Vamos a hablar de lo que nos concierne, que es el pasado, el periodo post-revolución. Y un nuevo juego que va a ocurrir ahora en el Río de la Plata, que es el tema de la unidad o la confederación. Sí. Esa situación política que va a... Yo creo que es un descalabro, ¿no? Es decir, lo que ocurre en la desorganización es el descalabro. La anarquía, dirían otros. Sí, no. Yo qué sé, el término anárquico es un término como el de civilización verbal, ¿no? Sí. Que va a estar expuesto es una filosofía política, la anarquía. Claro, pero... Al nombrarla como anarquía... Pero sí, el desorden, ¿no? Pero el desorden... yo creo que el desorden es por la falta de organización. Bueno, hay un quiebre. ¿Cuál es la consecuencia del principio del siglo XIX? El quiebre de la unidad del mundo hispano. Sí. Esa es la fundamentación. Esa es la fundamentación. Entonces, ¿cómo seguimos? ¿Cómo los actores políticos de ese momento se plantean cómo seguimos esta situación? ¿Cómo se continúa esta situación? Al no estar más contemplados bajo la unidad de la monarquía, se plantean justamente estas cuestiones. La unidad en un centro político o una fragmentación política de acuerdo a las distintas unidades de las distintas ciudades-estado en el Virreinato del Río de la Plata. Esa es la gran cuestión. De este lado de la costa del Río de la Plata, o sea, desde Buenos Aires, se plantea que Buenos Aires sería se plantea como la unidad, como la continuación del virreinato, de la capital del Virreinato del Río de la Plata. Frente a las costas de la banda oriental, se plantea una nueva postura que es justamente la fragmentación política en distintas unidades, ciudades-estado. Es el concepto de confederación. Un intento de imponer una confederación. Y ahí tenemos básicamente a dos grandes figuras que nos van a adelantar ya en el tiempo. Desde Buenos Aires tenemos la figura de que va a implementar el intento de unidad en la figura del secretario del primer triunvirato. ¿Quién es? Bernardino Rivadavia. Y desde la banda oriental, su colega José Gervasio Artigas, que va a intentar imponer un sistema confederal. Y ahí está la cuestión de cuánta influencia tiene la experiencia en Estados Unidos, norteamericana, en ese momento. Sí, yo creo que ahí hay un gran problema, ¿no? Hay un gran problema, porque la participación o no de la filosofía o de la ideología norteamericana, digamos,
No, está muy mal dicho. Es decir, La influencia el federalismo rioplatense de raíces hispanas. se fundamenta, tiene algo de fundamento en el norteamericano. Yo creo que alguna posible influencia tiene que haber, en el sentido de que muchos han reconocido en la apertura o en el sistema de asamblea o en el sistema de conjunción o de pedir opinión y en la construcción propiamente como hecho fáctico de las instrucciones de Artigas a sus diputados para la asamblea del 13, hay como una influencia en determinados escritos de Thomas Paine, ¿no? Escritos de Thomas Paine, sí. Con ciertos toques de... influencia de ciertos toques de Rousseau, ciertos toques de la separación de los poderes de Montesquieu. Ahí tenés la ilustración, este es claro, un choque entre... que siempre la historiografía ha tratado de vincular a los secretarios del caudillo, a los secretarios de Artigas, como... Sí, a Larrañaga, claro, al presbítero Damaso Antonio Larrañaga, a Monterroso o a Miguel Barreiro, la influencia de, como si fuera una camarilla de influencia en torno a esas instrucciones a los diputados. O sea, la élite intelectual que estaba pero en realidad, con Artigas. desde el punto de vista fáctico, Monterroso no estaba, claro, y Larrañaga tampoco. Tenía más influencia. Por lo tanto, podría ser Barreiro tal vez el que influenciara en esa asamblea en esa reunión, en esa asamblea que se lleva a cabo en la Quinta de Cavia, que hoy sería la zona aproximada de Tres Cruces. Es decir, en esa misma zona donde se crearon varias... Congreso de Tres Cruces. Claro, se crearon varias asambleas, varias reuniones entre 1812 y 1813, en donde él propone, en la de 13, en la de Cavia, en la de lo que es la Asamblea de Tres Cruces, se propone el mandato de enviar a los diputados orientales con unas instrucciones, que son 20, ¿no? Claro, que son 20 a la Asamblea del año 13. Claro, sí, a o sea, la Asamblea. Básicamente al señor Santiago Cardoso. Sí, Felipe Santiago. Don Felipe Santiago Cardoso, que fue el enviado por Artigas a Buenos Aires. ¿Y Buenos Aires qué hace con las propuestas de Cardoso? Ni se toma el trabajo de analizarlas. Sí. O sea, directamente lo rechaza la situación. Y eso enfrenta al caudillo oriental y a sus huestes en este caso, con el segundo triunvirato del que estaba en Buenos Aires, que fue el que dictaminó en la Asamblea del año 13, para intentar cuál era la propuesta de la Asamblea del año 13. Fundamental, que no se cumplió, o algunas cosas se cumplieron y otras no, que fue dictar una constitución. Eso no se pudo... Sí, también proponer una independencia, ¿no? Sí, es un esbozo de la independencia, pero... que es la primer propuesta, por ejemplo, de esas instrucciones. Es decir, vamos a declarar la independencia. Sí. Esas instrucciones del año 13 proponen con una declaración. Sí, con una fuerte impronta. De independencia. Con una fuerte impronta liberal, copiando la famosa Constitución del 12, llamada por los españoles la PEPA. Es una copia bastante significativa de esa situación que estaba en España, sin reconocerla a la Constitución del 12, obviamente, rechazándola. Sí, claro. Pero sí tomando sus fundamentos. Vamos a volver al amigo Busaniche. José Luis Busaniche, en este artículo. Historiador y abogado santafesino, muy dedicado a resaltar la figura de la Confederación. Y la Confederación. Su coterráneo Estanislao López. ¿no? Pero en aspectos de la historia argentina, que es algo que comenzamos en el programa pasado, cuando habla del nuevo triunvirato y la asamblea. Y dice José Luis Busaniche, al reunirse bajo el segundo triunvirato, la asamblea conocida en la historia por Asamblea del año 13, que tomó el gobierno en 1812. Tanto en Buenos Aires como en las provincias empezábase a hablar de federación.
como de un sistema político adecuado al carácter de los pueblos que aspiraban a organizarse. La federación, en el sentido de los pueblos, dice Alberdi, fue la participación de todos ellos por igual en la gestión de su gobierno común. Fue la resistencia de las provincias a las pretensiones de Buenos Aires de ser única y sola para el gobierno de todos. Fue la independencia interior, la libertad concéntrica, el derecho de no ser avasallados por Buenos Aires en nombre de la patria, personificada en una sola provincia como querían los que así entendían la unidad. Ahí hay un término que creo que está usando Nietzsche cuando habla de provincia. Todavía el concepto de provincia no estaba delimitado. No, claro. Es recién en 1820. Claro. La banda oriental, por ejemplo, era banda oriental hasta la propuesta del propio Artigas de general el sistema provincia oriental. Claro, y la provincia de Buenos Aires, que está refiriendo claro, yo creo que nace en 1820. Yo creo que después de la derrota del director, de la figura del director supremo. Siendo detallistas con el texto de Busanichi, no, o llama el territorio de Buenos Aires, Claro, esa sería más, eso sería claro, el territorio interior con las capitales fundantes, es decir, con las capitales, con las cabezas capitales. Sí, con las distintas ciudades capitales. Porque todavía no está la estructura provincial, no, es decir, los pactos interprovinciales. Exactamente. Que el derecho constitucional habla de pactos interprovinciales, pero muchas veces todavía no estaba constituida esa figura de la provincia, sino que eran las ciudades capitales. Son territorios con límites inciertos. Claro, con ciertos caudillos que intentaban imponer los derechos de estos territorios. Dice Busanichi, hablábase también de la Constitución de los Estados Unidos, aunque hasta hoy ha primado la opinión de que las provincias, por el atraso cultural en que vivían, no podrían tener sino un vago instinto de federalismo debido a sus sentimientos localistas. Hubo diputaciones de algunas provincias que concurrieron a la Asamblea de 1813, con instrucciones precisas sobre los asuntos tan trascendentales para el país que la Asamblea debía resolver. Así Tucumán, la provincia oriental, Jujuy y el Alto Perú. Es de un alto interés el conocimiento de aquellas instrucciones porque concretan aspiraciones comunes de aquellos momentos y dan la clave para juzgar con juicio cabal sucesos posteriores de nuestra historia, sobre todo el lento proceso de nuestra organización política. Yo creo que aquí, frente la mención siempre a los Estados Unidos del Norte, ¿no? Yo siempre doy la misma imagen, no me gusta dar la misma imagen. Aquí se podía haber dado el caso de los Estados Unidos del Sur, ¿por qué no? Bueno, que en realidad llámese Provincias Unidas del claro, Sur. bueno, en realidad De las Provincias Unidas del Sur a los Estados del Norte, ¿no? A los Estados de Norteamérica, que también tienen una discusión. Hay una discusión. Uno concibe la historia de los Estados Unidos de América como que la independencia los configuró en su separación, es decir, esas 13 colonias se separaron de Inglaterra o de la administración colonial inglesa y como que comienza el proceso Y en realidad comienza el proceso de organización política de una nación que después va, durante y pico de años, se va a configurar como el actual territorio de los Estados Unidos. Primero por el agregado de territorio, después por la búsqueda y la toma. El camino hacia el oeste. Y la toma y la expansión hacia el oeste. El oeste. Un proceso que va a comenzar
en este mismo momento. Claro, Es decir, desde el Atlántico hacia el Pacífico. en este mismo momento empieza a vislumbrarse la posibilidad de primero comprar Luisiana, después expandirse hacia la mitad del territorio y a quedarse con posesiones españolas del otro lado sobre del todo propio el territorio. virreinato de Nueva España. Claro, El virreinato de Nueva España, o sea, la zona del virreinato de México. Claro, lo que después sería México. México. Y el proceso federal de los Estados Unidos también sufrió lo mismo, pero yo creo que la discusión, esa discusión, porque yo siempre, viste que son como administraciones los Estados Unidos, ¿no? Ocurren bajo las presidencias de determinados individuos que llevan adelante determinadas cosas. Sí, bueno, pues ellos mantuvieron ellos tuvieron una organización más estable, una organización constitucional más estable que... Sí, lo que pasa es que las asambleas ya las tenían. Bueno, por eso. Entonces los congresos ya los tenían y lo que necesitaban es centralizar un gobierno, es decir, centralizarse en un gobierno, claro, bueno, porque acá, en donde realmente eso va a llegar después de la guerra civil. Claro, sí. Después de la compresión de la guerra de secesión es donde se concreta, donde son realmente los Estados Unidos. Sí. Es decir, bajo un gobierno federal. Sí, porque ellos se independizan de la corona británica y mantienen ciertas independencias en estas 13 colonias hasta que se van organizando hasta la guerra civil. Sí. En cambio, aquí hubo una guerra civil un poquito más dispersa, más... No, yo creo que el problema es que además hay una diferencia de territorio, ¿no? Es decir, Claro. si uno compara las 13 colonias, que está bien, estaban un poco unidas territorialmente, por caminos internos, pero digo, uno mira la dimensión geográfica o la extensión geográfica de esas 13 colonias y compara con los virreinatos de la América del Sur, sí, que son el virreinato de que México, todo el un virreinato- continente, es decir, quitando la parte de Brasil, es todo un continente Sí, que son- conecta el Río de la Plata, separado a casi 2000 kilómetros de Lima, o un poco más. Y después, bueno, Nueva Granada, etcétera, allá en el norte, en Colombia y Venezuela, la extensión territorial es terrible, sí. vastísima. Y además son distintos fragmentos, distintas virreinatos que se fueron fragmentando. El virreinato de Perú, Sí, el claro, virreinato de Río de la claro. Plata. Entonces la complejidad administrativa de estos territorios era De nuevo. de extensión territorial extensísima, y no por nada esta asamblea primero lo que intenta, claro, la asamblea pero en la primer junta grande, hasta la asamblea del 13, Sí. lo primero que intenta Es expandir desde el primero desde Buenos Aires. Paraguay, mandándolo a Belgrano, y después el Alto Perú. Sí. Y ahí cuando comienzan las pérdidas militares, es decir, con el Huaqui allá, con el ejército aquel del Alto Perú, el ejército del norte. porque además hay que pensar que pierden Huaqui, que es la frontera boliviano-peruana. Sí, lo que es el Alto ¿no? Perú, sí, el Alto Perú. Entonces, era la riqueza, era la zona más rica en minerales que tenía el y virreinato estamos de la hablando Plata. de una distancia enorme, que la Junta de Buenos Aires, esta Junta de Gobierno bonaerense envía a pelear a más de 2000 kilómetros, y obviamente que va a perder contra los realistas de Goyeneche por una cuestión hasta numérica y de preparación militar y de contemplación de lo que son los propios manejos logísticos del ejército. Sí, el conocimiento del terreno y un montón de Sí, situaciones. además estamos hablando de 2000 metros de altura, pelear a 3000 metros de Bueno, altura. pero ahí los componentes de ambos ejércitos, tanto los realistas... Perdón, y el rechazo después también de Paraguay frente al ejército boliviano. Sí. Bueno, pero por eso... Y todo eso en 1811. Sí. Es decir, el desastre de Huaqui, el desastre militar, la pérdida militar, los reveses con el lío en Montevideo, ¿no? ¿Verdad? Las entregas de la futura potencialidad de Artigas Sí, en el sitio de Montevideo,
Sí, el avance de los bandeirantes desde Brasil. Claro, no, pero el eh, propiciar, porque eso Buenos Aires lo propicia, porque el lío es el que hace en contacto con Portugal y Portugal permite la invasión portuguesa sobre la banda oriental. sobre para atacar la retaguardia Sí, de la Artigas. revolución, digamos, del complejo militar revolucionario, porque ahí no hablemos de Artigas. No, bueno. Digo, es ahí Artigas donde Donde obviamente frente a aflora, esa, claro, la figura de Artigas. el liderazgo aflora ahí. Y con esta idea de lo que es la confederación, que es justamente el término que se utilizaba en esa época. Acá tenemos el diccionario, por ejemplo, de Souto, acá cuando habla, Souto cuando habla de unidad, y acá lo va a decir, aquí lo va a decir Souto cuando sostiene que hasta entonces la voz federalismo había estado prácticamente ausente del vocabulario político, lo que puede explicarse en razón del carácter irrecusable que revestía la unidad y la soberanía encarnada en el monarca español. Por el contrario, el término confederación había sido frecuente en el sentido de alianza, liga, unión entre príncipes, repúblicas y aún pueblos o personas, que es justamente lo que intenta impulsar Artigas como respuesta al centralismo heredado del virreinato. Es a partir del quiebre del pacto colonial, lo que estamos diciendo, que significó la Revolución de Mayo en Buenos Aires y la discusión sobre la futura organización política rioplatense, cuando el federalismo, federación y confederación irrumpen en la prensa periódica, en los debates, en las asambleas constituyentes y en tratados e instrucciones asociados a los conceptos de pueblo, nación, constitución y soberanía. Y ahí es justamente la gran discusión entre un centro político de unidad o centros dispersos que busquen pactos para conformar una confederación, que es justamente lo que nos va a llevar a la guerra civil en Hispanoamérica. Busaniche en la parte de instrucciones, cuando se refiere a la parte de las instrucciones o lo que podían salir a pelear en una asamblea, es decir, la asamblea del año 13, el segundo triunvirato, ¿no? Porque ya estamos hablando. Sí, el segundo triunvirato. El segundo triunvirato ya. Con la participación de ella de San Martín y... Sí, y de la propuesta, de una propuesta centralista, porque antes hablaba de unitarismo, habría que hablar de centralismo. De centralismo, sí, del centralismo, de la unidad. Federación de un lado, los que buscan la federación, y el centralismo. O la confederación, como más precisamente. Para hacerlo más simple, ¿no? Lo que todo el mundo conoce es la federación. Sí, pero... Porque confederación... Sí, pero como era el término más... Sí, te puedo entender desde el punto de vista, pero lo confederacional ya requiere una organización en donde todavía acá no. Entiendo a la señora y respeto la posición, pero no hay un gobierno central, no está conformado un gobierno central todavía, y estamos discutiendo la forma de gobierno que vamos a tener después. Es decir, como que estamos avanzados, es decir, yo siempre he considerado que estos procesos revolucionarios, pre-independencia, post-independencia, están siempre un paso más. Sí. Desde el punto de vista de lo que algunos vieron. Es decir, hagamos esto, pero si no tenés la base, si no tenés la base para llevarlo, si no tenés, es decir, los pueblos, las capitales, ¿no? Desde Montevideo a Buenos Aires, a Asunción, Lima, si no están conformados, todavía no lograste una unidad, no lo vas a lograr nunca. Y todavía no estás. Perú ni siquiera había sacado. ¿Me entendés que estabas un paso atrasado desde el punto de vista militar? Tenés independencia desde abajo hacia arriba. Sí, bueno, pero si vos tenés al líder de las ideas confederales, como es José Gervasio Artigas, que tiene a los bandeirantes desde el este azotándolo. Tenés a Montevideo también azotándolo y a Buenos Aires permitiendo las intervenciones. Lleva a que él tenga el único apoyo que tenía Artigas era los pueblos de lo que se denomina el litoral, porque ahí es cuando nace la idea de la confederación. Lo que hoy sería la banda oriental, Entre Ríos, Corrientes. Sí, eso va a llegar a un gobierno que se va a llamar la Liga de los Pueblos Libres. La Liga de los Pueblos Libres. Y alguna vez también influencia
en Córdoba, pero después, Sí. después cuando hablamos de caudillos, los caudillos posteriores ya son los caudillos mediterráneos, que es otro tipo, ya es otra situación política, Sí. porque esta confederación artiguista tiene su auge hasta 1820, cuando Sí. vencen al gobierno de Rondó, los directores supremos. Y ahí es cuando Artigas termina exiliado en Paraguay y lo van a reemplazar como líderes políticos de esta idea de confederación, don Francisco Ramírez y Estanislao López. Francisco Ramírez de Entre Ríos, que va a fallecer en 1821, o sea, muy poco tiempo después, al tiempito, y el que va a quedarse como el líder fundamental de estas ideas de la confederación va a ser don Estanislao López, que es el reivindicado por tu mencionado José Luis Busaniche. Y él va a ser el líder de esta herencia confederal litoraleña, que bueno. Vuelvo a Busaniche. Volvés a José. Vuelvo para atrás, pues ya nos fuimos, ya terminamos, ya terminaste la primera etapa. Claro, la etapa es hasta la primera etapa 1820. 1820, es decir, ya vencido uno, una cabeza fundadora del movimiento. Artigas lega. No lega, lo desplazan. Bueno, pero lega una ideología una ideología política primaria. Sí. Bueno, a los que acabo de mencionar, a Francisco Pancho Ramírez y a don Estanislao López. Las instrucciones, el problema radica la instrucción, los comandos que deben llevar los diputados, ¿no? Todas estas instrucciones cerraban una común aspiración a la libertad, al gobierno propio de los distintos núcleos sociales. Y aunque solamente las de los diputados orientales y las de Potosí hablaban terminantemente de la Declaración de Independencia General como un mandato imperativo de sus portadores, las de Tucumán y Jujuy explicaban en forma razonable los motivos de prudencia política que aconsejaban su postergación. Es decir, vos tenés instrucciones del tipo independentista e instrucciones de otras provincias del tipo, bueno, veamos a ver cómo circula todo esto, vamos a empezar por organizar antes de tirarnos al agua, de tirarnos a la pileta. Sí, bueno, pero ahí cuando hablamos de la independencia, es muy interesante que muchas veces la historiografía no lo resalta adecuadamente. Es el tema de, hay dos congresos. Sí. Uno es el Congreso de Tucumán y otro es el Congreso de Tres Cruces. Claro. 1815, Congreso de Tres Cruces, 1816, Congreso de Tucumán. Y el Congreso de Tucumán, que es el Congreso de la Independencia, que va a dictar la independencia argentina, hubo ausencias notorias. ¿Cuáles son las ausencias notorias? Las provincias del litoral y la banda oriental. No han enviado representantes, porque justamente los representantes que justamente son las ideas de la Confederación, estaban afiancadas o fincadas en el Congreso de las Tres Cruces, liderados por Artigas. En cambio, al Congreso de Tucumán fueron representantes de la zona del Alto Perú, hoy República Bolivia. Y ahí la situación volvió a cambiar. Y ahí se declara, o por lo menos oficialmente, con Gervasio Posadas, la declaración de la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Dice Busaniche, las instrucciones del diputado por Tucumán, don Nicolás Laguna, que ha hecho conocer a Alberto Padilla en su monografía titulada La Constitución Norteamericana como precedente argentino, establecían en el punto 8º de las mismas que para formar la Constitución provisional se tenga presente la de Norteamérica para ver si con algunas modificaciones es adaptable a nuestra situación local y política. El punto 3º decía que la Asamblea se haga precisa e indispensable fuera de Buenos Aires para que sus deliberaciones
tengan todo el carácter de libertad que corresponda y que hasta ahora no se ha conseguido por los abusos del poder. El mismo diputado Laguna escribía poco después al Cabildo de Tucumán: ilustre ayuntamiento, la dignidad de los pueblos libres es incompatible con su servidumbre. El diputado por Tucumán siempre tratará de sostener la majestad de su pueblo y no dará lugar sino a la confederación, de manera que, fijándose los deberes de Tucumán con respecto a las otras ciudades, se confirme y no destruya nuestra soberanía sostenida por su magnánimo esfuerzo. Por su parte, el diputado Gorriti de Jujuy recibía, entre otras, las siguientes instrucciones: para que la asamblea no sea un juguete de las pasiones o instrumento que sancione la arbitrariedad del gobierno, el pueblo de Buenos Aires, como los demás de las Provincias Unidas, no debe tener más parte en sus deliberaciones que la que le dan sus respectivos diputados o representantes. Para precaver que los pueblos de las Provincias Unidas vengan a quedar constituidos en un feudalismo vergonzoso y degradante o en una dependencia colonial de la capital de Buenos Aires, como estaba antes toda la América respecto a la metrópoli. Y ahí está cuestionando este centro político de unidad, o sea, la herencia de Buenos Aires como la unidad de las Provincias Unidas, de lo que van a llamar las Provincias Unidas. Yo creo que los lazos interdependientes del centralismo a lo unitario y al unitarismo, en lucha contra lo federal. Contra lo confederal, lo federal, sí. Es decir, que es algo que se va a trasladar en el tiempo, ¿no? Sí, es lo que dijimos, que hay que ubicarlo en el tiempo y en el lugar, y los conceptos, son conceptos. Yo creo que son colectivos. Pero además son momentos antagónicos que se van a dar ¿en cuántos años? ¿En 50 años? Sí, un poco menos, pero sí. Ponele, en resumen, bueno, porque es lo que dijimos en los primeros encuentros. Vos, un concepto, vos lo tenés que emplear en el lugar y tiempo determinado, porque ese concepto por ahí continúa, ese concepto se sigue utilizando la misma palabra, pero va cambiando el contenido de acuerdo a las circunstancias. Y eso es justamente lo que va a ocurrir acá. Lo mismo que yo cuando repetí de los caudillos, los caudillos del litoral son tienen una idea confederal, etc. Pero después cuando vienen los caudillos más del Mediterráneo, ya la idea de confederación o unitarismo, que serían los términos de ese momento, ya van variando de acuerdo a la situación política. Ya, por ejemplo, una vez que Estanislao López va perdiendo poder frente a Buenos Aires en la década del 30, más o menos, Estanislao López fallece en el 38, pero va perdiendo poder en Buenos Aires, y ahí Buenos Aires va imponiendo un concepto más confederal o rosista, pero para la década del 20 el centro de la confederación está más cercano a Santa Fe. Después va siendo desplazado por Buenos Aires. En el artículo de Nora Souto también cita, para que vos lo leas, a Nicolás Laguna. Claro. Tomó otros conceptos que no tomó Busaniche, de Nicolás Laguna. Dice Nora Souto en este artículo ¿De cuándo son las obras? Unidad Federación. Las obras de Busaniche son de la década del 30. Claro, esto de la década del 30. Y el de Nora Souto es de la década del 90, del 2000. Sí, de comienzo del siglo XXI. O sea, uno responde a la nueva escuela. Al revisionismo. Un revisionismo. Un revisionismo provincial. Sí, revisionismo provincial o nueva escuela histórica. Y Nora Souto responde a la corriente de historia social. Sí, señor. Esta equivalencia entre federación, confederación y unión en oposición a unidad se evidencia en la nota que Nicolás Laguna, el mismo diputado por Tucumán, dirigió en 1813 al Cabildo de Tucumán.
Allí aseveraba que quien juró Provincias Unidas no juró la unidad de las provincias. Quien juró y declaró las provincias en unión no juró la unidad ni la identidad, sino la confederación de las ciudades, pues saben todos que ni una ni otra palabra son en sí controvertibles. De aquí es que la palabra unidad significa un individuo, una sustancia sin relación a partes, un cuerpo, un todo. Pero la unión significa el contacto de partes realmente distintas y separadas, tal cual en materias físicas se demuestra por el aceite y el agua, y en las políticas por la Federación de los Estados Unidos Angloamericanos, cuya constitución he visto y tengo ya a mano. Bueno, ahí resalta el diputado por Tucumán la influencia de la Confederación Norteamericana en estas tierras del sur. Bueno, lo resalta. Pero seamos claros, Nora Souto este tramito lo toma de la autobiografía propia de Laguna. De Laguna, sí. Y ella comenta: el empeño de Laguna por aclarar que unión y unidad no son sinónimos, sino que remiten a dos concepciones de organización política claramente distintas, nos hace suponer en él cierto temor a que los partidarios de la unidad sumaran voluntades a su causa a partir del equívoco inducido por palabras pertenecientes en apariencia a una misma familia léxica. Lo que acabo de aclarar. Al apelar a la semántica de ambos conceptos, pone de relieve que el fundamento de la distinción gira en torno al sujeto de imputación de la soberanía, mientras que la unión no cuestiona la soberanía de los pueblos. La unidad, al denotar un todo, un cuerpo indiferenciado, lleva a la anulación de las partes y, en términos políticos, a la indivisibilidad de la soberanía. A pesar del empeño del gobierno central, del centralismo, por neutralizarlas, la influencia de Artigas y su alternativa confederal se extendieron por las provincias del litoral. Es lo que decía. Esta disidencia hizo que Manuel Moreno, hermano ya del fallecido Mariano Moreno, hombre que trabajó también con el gobierno Rosas después. Sí, bueno, pero acá todavía era alvearista. Todavía era alvearista. Y decidido, dice Souto, alvearista, explicar al público qué era una federación. En sus artículos consideraba artificioso y perjudicial el proyecto de una federación, puesto que la situación del Plata era diferente a la del pueblo de los Alpes, Suiza en este caso, o de los Estados Unidos de América, que optaron por la federación para aumentar su vigor y su unión. Ahí está respondiendo, Manuel Moreno, está respondiendo al segundo triunvirato, al gobierno del segundo triunvirato. Sí. Aquí los pueblos estaban ya unidos por vínculos más estrechos que los que puede proporcionar la confederación misma. Y se preguntaba: ¿quién no conoce que esta forma de gobierno es más débil que la constitución de una república una e indivisible? Pero la intención didáctica de Manuel Moreno apunta sobre todo a contrastar el modelo teórico federal con la conducta de los que se reconocían federales, que a lo único que aspiraban era a derrumbar al gobierno patrio para repartirse sus despojos, para lo cual estimulaban antiguas rivalidades entre los pueblos y hacían la guerra al crédito de la capital misma. Se pinta a este pueblo como peligroso a la libertad de las demás provincias.
Entonces está citando aquí al Independiente de 1815. ¿no? Sí, estamos hablando de un diario. Y vamos al punto que discutía acá Federico. La reunión de un Congreso Constituyente en Tucumán durante 1816 colocó de nuevo en el centro de debate a la forma de gobierno. Es decir, yo creo que en esto hay que ser exhaustivo. Yo creo que, bueno, son dos maneras diferentes, ¿no? Acá ya hay una, como yo lo dije en el programa anterior, acá hay una capacidad de síntesis brutal, sí, y acá hay una extensión. Pero digo, se llega al Congreso de Tucumán 3 años después sin haber solucionado. Es cuando hablamos siempre de que yo te digo que son regiones que las soluciones fueron pateadas para adelante y nunca fue resuelto. Es que nunca fueron resuelto nada. Vos después te me reís. Sí. Pero que digo, no se resolvió nada. Es decir, obviamente. En la discusión interna, ¿quién se queda con el pedacito más chiquito del pedazo de la estancia? Estamos discutiendo durante 3 años. Se discutió durante 1816 por 1 año prácticamente, a ver si nos centrábamos acá o nos centrábamos en el territorio. No, pero además esa reunión de Tucumán, que se hizo en Tucumán, ¿por qué se hizo en Tucumán? En Tucumán se hizo porque se intentó buscar un centro... Sí, se descentralizó, se alejó de Buenos Aires donde pudieran llegar... Para alejarse de Buenos Aires. Para alejarse de Buenos Aires. Pero, ¿cómo termina ese congreso de Tucumán? ¿Dónde termina residiendo luego? En Buenos Aires. En Buenos Aires. O sea, sí, se volvió de vuelta. Como es una vuelta al... Y termino con esto. En forma paralela y por momentos mezclada, no, citando siempre a Souto, se discutió sobre el ejercicio y la titularidad de la soberanía, ya que por una parte se trataba de dilucidar cuál era el régimen de gobierno más adecuado, si el republicano o el monárquico. Sí, porque además ahí tenemos una distinción muy importante. Mientras en el Congreso de Tres Cruces, 1815, liderado por Artigas y sus huestes, se proponía un sistema confederal. Bueno, ¿cómo huestes? Bueno, no, es el pueblo oriental que está emergiendo. Se proponía un sistema de confederación. Huestes parece como secuaces. Esa visión de Buenos Aires. No vamos a discutir frente a la cámara, no, es una huestes. Bueno, la gente de Artigas. Las hordas bárbaras. No. Esa es la posición centralista. Esa es la gente de Artigas. No se ponga nervioso. Tenía una confederación, un sistema confederal, fragmentando el poder en las distintas ciudades de las Provincias Unidas de esta confederación. Mientras que ahí en Tucumán, después en Buenos Aires, cuando deriva en Buenos Aires, estaba auspiciado por un sistema de unidad centralista bajo el liderazgo de lo que va a ser el director supremo. ¿Sí? Entonces ahí tenemos el director supremo respondía a la unidad o a la unidad política, y en cambio la confederación respondía a una fragmentación política confederal. Eran dos visiones contrapuestas que nunca llegaron a una síntesis. Nunca se llegó. Nunca se llegó a una síntesis. En realidad, esto que yo te molestaba con estas dos posiciones es que en el Congreso, ese Congreso de la exaltación del pueblo oriental es en contra de Montevideo. Claro, sí. Contra de Montevideo. Es en contra de Buenos Aires, pero en contra de Montevideo también, y en contra del centralismo montevideano. Porque digo, Artigas, y quiero rescatar eso, Artigas está el frente portugués que le envía el lío, Montevideo por otro lado, Buenos Aires después, y de ahí 1800, me fui para atrás, ¿no? Pero ahí, como yo marcaba el liderato de Artigas, está en base al arrastre de ese famoso éxodo del pueblo oriental, que es el retirar apoyo e irme hacia el norte, irme hacia Concordia, allá arriba, pasando el río Uruguay, hacia la Yui. En la Yui. Que es justamente... Porque estoy retirando a mi gente, al que me sigue, los retiro para ir
a ver cómo empiezo de Lo que vuelta. se denomina el éxodo El oriental. éxodo del pueblo oriental. El éxodo del pueblo oriental. Pero es un gesto muy poético. Muy bíblico, pero muy en realidad bíblico, sí, pero bueno, porque están... porque en realidad es la derrota. Es la derrota, sí, la derrota es la derrota. La Y, derrota y mirá, bueno, pero es una tenemos que táctica. retirarnos. Es una táctica militar, No, retirarme aquí estamos, para armarme más allá. Los hechos parecen entreverados, pero explicar una doble situación, ¿no? En 2 o 3 años que ocurren, y hasta en 6 años, que ocurre y no ocurre, porque el Congreso de Tucumán de 1816 Acá, ya había pasado el triunfo artiguista del gobierno, porque Artigas toma Montevideo en 1815, un año antes, y no dura prácticamente nada frente a algunos desmanes. pero aquí vamos a ir a un historiador oriental como Maite de Casas, cuando Sí. va a hablar de la ¿Te vas derrota. ¿Te vas a ir a lo poético? La derrota, sí, se produjo así, cuando habla de la redota, se produjo así tal vez el hecho social más importante de la historia del Uruguay, la memorable redota, que el historiador Clemente Fregueiro bautizaría más tarde en un símil bíblico que hizo fortuna, como el exilio del pueblo oriental. Nos encontramos ante un caso paradigmático en el que la voluntad colectiva supera y condiciona la del líder. La decisión de abandonarlo todo y emigrar se tomó espontáneamente, no solo sin la anuencia de Artigas, sino contra la voluntad expresa de este. Sí. Sí, Y sí, porque había que abandonarlo todo, ¿no? Prenderlo fuego, abandonarlo todo, es. también, ¿quién hizo eso en el norte? Hizo la misma táctica. Y ese Manuel Belgrano. Belgrano cuando tuvo que. Manuel Belgrano hizo eso, es la misma táctica. En el 12. Claro, es la misma táctica de tierra Sí, arrasada. Jujuy, ¿no? El éxodo Claro, jujeño. claro, el éxodo jujeño, que es justamente dejar, y con lo de Belgrano fue Claro, tierra arrasada para kilómetros más atrás enfrentar a un... Sí, para no dejar de nada. Claro, y para kilómetros más al atrás enemigo, sí. a ese enemigo contraatacarlo en términos futbolísticos, y bueno, ahora que estamos en pleno mundial, estamos en mundial. para poderlo derrotar. La contraofensiva. Claro, claro. Yo creo que vamos a ir cerrando por aquí. Esta es una primera versión del federalismo. Yo creo, hemos tirado también hoy mucho dato, mucha información sobre el federalismo, pero indudablemente que es una etapa muy compleja. Es una etapa donde para tener las visiones hay que tenerlas desentrañar, hay que ver 2 o 3 visiones más, de repente, despegadas de acá. Sí, más. Porque son años en donde, desde mi posición personal, yo voy a insistir, no hubo una solución, no había una... No creo que no era falta de capacidad, porque no, indudablemente que no es falta de capacidad, sino que fue algo tan extenso lo que se quiso hacer de una manera tan abrupta, de una manera tan instantánea, que vos tenés que tener en cuenta faltaron que recursos. la ruptura de la unidad impuesta por la monarquía ¿Sí? derivó en esta fragmentación de algo improvisado, claro, y de la improvisación surgieron distintas respuestas que no tuvieron sí, un camino. No hubo un camino en común. Es decir, fue blanco y negro, claro, y no hubo un gris en donde conducirlos a todos, claro, y siguió habiendo un gris. Sí. Vamos a dejarlo por acá, por el día de hoy, y vamos a plantear otros temas. Vamos a seguir con el tema de esto unitario. Yo creo que pasamos ahora el concepto. Me gustaría pasar, para avanzar y no quedarnos en hechos concretos, civilización barbarie. Eso en contraposición. Tu compañero y amigo Domingo Faustino Sarmiento. Sí, yo creo que eso se presenta antes, ¿no? Porque estamos hablando ya de 1840 para adelante. Sí, pasó mucha agua bajo el puente. No, bueno, pero él utiliza esos conceptos retrotrayendo a lo que él vio. No, yo creo que eso lo trae uno de los principales textos del siglo XIX, de uno de los principales escritores argentinos del siglo XIX, si no el más grande, uno de los más grandes escritores que dio el siglo XIX argentino, como Sarmiento.
Bueno, Es aquí decir, tenemos un gran opositor a las ideas armentinas. Sí, que por usa supuesto, Nietzsche, sí, sí, usa está Nietzsche bien. Pero de fenestra. podemos no, a Don Quijote. él estaba más cercano El de en el fenestra. tiempo, pero yo creo que merece un capítulo aparte Sarmiento. Sí, con sus contradicciones. Por supuesto, con un tipo propio del siglo XIX, con un tipo que desde muchas ópticas puede ser visto como detestable. Muy desagradable, dice Sí, que era o muy desagradable Muy desde otro, desagradable, pero la sí, capacidad del escritor, la capacidad de descripción, de autoformación y de lo que legó es innegable. Sí, pero es más. Es innegable. Ese Facundo de Sarmiento te muestra desde la literatura, no desde la historia. Claro. Es cierto, ¿sí? Desde la literatura. Sin apoyo bibliográfico, sino con interpretación de una Te lectura muy demuestra particular. una posición, es cierto, pero es la posición política 1830-1840, 1850-60, es decir, unitarios federales, civilización barbarie. Un sanjuanino muy aporteñado, vamos a decir. Sin dudas. Muy mirando Europa, un tipo Sí, que sí, viene sí. del interior y debería mirar la propia ¿A identidad tradicional. ¿A Europa o a Estados Unidos? Europa, sí, Y Europa y Estados Estados Unidos. Unidos, Lo tenía más cerca, ¿no? Sí, Lo tenía más bueno, cerca porque él- también estaba sí. en pleno. Él fue en uno de plena los que subida, trajo a claro. las maestras norteamericanas para hacer una Claro, reforma pero educativa. es una nación en pleno florecimiento Sí. y en plena salida, entonces yo me. Pero yo en creo realidad, que fue uno de los primeros que vio a los Estados Unidos como posible sí, un reemplazo espejo. de Europa. Se claro, lo vio como como un espejo. Claro, por eso Se hizo lo una vio como un reforma, espejo. una reforma educativa muy Pero muy eso es importante. como un tema, ¿no? ¿Verdad? Como un tema, civilización barbarie. Como le decían a Sarmiento, unitario con él federal. el loco. El loco. El loco Sarmiento. Pero yo creo que eso lo podemos trabajar en un especial que podemos Sí, hacer claro. para separarnos de esta cronología. Estamos mirando, vamos a mirar un poco más Sí, a la a cámara, invitar a los. y los vamos a invitar nuevamente a que participen en esta, ¿cómo llamarlo? En estos programas de historia, comentarios, de conversaciones sobre esto. Queremos conversar con ustedes, queremos que nos dejen la opinión, queremos que se intenten suscribir al canal, se suscriben, no estamos buscando suscriptores. Sí, yo sí los busco, yo los busco. ¿Usted los busca? Yo los No, busco. yo no busco suscriptores, no buscamos que se suscriban, pero suscríbanse. Ah, bueno, estás Porque de repente contradiciéndote. pasando. Claro, sí, pero y sí, porque hay que buscar el apego a la. Y sí. Sí, estamos buscando los comentarios. Sí. Queremos intercambiar opiniones. Intercambiar opiniones, nosotros no tenemos ni sabemos, yo sé poco, usted sabe poco, Bueno. todos sabemos poco frente a todo, pero siempre es bueno compartir lecturas, compartir opiniones. Propuestas. Proponer algo en donde se pueda discutir arriba de la mesa por qué esto no tiene solución. ¿Por qué esta región está falta de soluciones? Hasta el día de hoy. Sí, Porque estamos faltos de soluciones. ¿Por qué la falta de visión, como la tuvieron algunos? No es para nada positivo pensar en que nadie vio más allá. Sí, hay muchos que vieron más allá. Lo vieron de buena manera, de manera equivocada. Bueno, pero yo creo que la propuesta pasa por ahí. Vos nombraste al loco Sarmiento, también podemos hablar de otro. Ajá. Que fue un contrapositor a Sarmiento. No te querés despedir. Es Juan Bautista Alberdi. Sí, Juan claro. Bautista Alberdi. Opositor al loco y Al por loco. lo tanto otra visión. ¿Sí? Pero nos vamos a despedir por el día de Nos vamos a hoy. despedir. Los vamos a dejar que ya Sí, ya nos superamos pasamos. ampliamente el tiempo. Sí, sí. Y Y bueno. bueno, los esperamos en el Hasta próximo. luego. Gracias. Hasta luego, gracias.